סיפור כזה, אז כמובן אנחנו נשמח. סיפור האהבה שלהם, ברור. ואם לא, אז תתחילו לספר, דבורה, תספרי קצת איך התקרבת לתנועה וכולי, את השלבים הראשונים, ובכלל מה שתרצי. כן. אני לא זוכרת בדיוק, אני לא הייתי בין כל המבשלים של האיחוד בין תחזקנה של ברקס לבין מה שאנחנו היינו, שהיינו באים למועדון קהילתי שלום. והייתה לי הקבוצה שלי שנכנסתי אליה לא באופן חוקי, כי הייתי הצעירה ביניהם, ואיציק היה בקבוצה, אבל מרים עזרה שאני אכנס, כי היא כבר שמה עין על איציק. הייתי צריכה להיות בקבוצה יותר צעירה, כי אני הייתי שנה ומשהו יותר צעירה מכולם. הנה, רצית פיקנטריה אהבתי, לא? כן. זאת הייתה קבוצת שחר, אם אני לא טועה. לא היה לה שם. דרך אגב, אנחנו מדברים בעברית זה בסדר? לא, en castellano. estamos hablando en hebreo. No, es para... Ok, hablamos en castellano, de acuerdo a lo que tengo escrito, era la Kutzat Shahar, que después se juntó con Garinim, y que formaron la Kutzat Bereshit, el Garin Bereshit. נכון, אבל כל זה אחר כך, כי אני הייתי בשלום, בקבוצה שלי שהיינו הולכים לקולנוע, והיינו עושים פעולות לא חשוב. Tiene que ser en castellano. Sí, mira, todos hablan en español. Andás a ver. Hacíamos fiestas y bailes y nada que ver. Nada ¿Qué edad? Yo tenía 11, 12, 13 cuando estaba en ese grupo. Y cuando creo que a los 14 volvió Raúl Pesach del Majón. Y empezó todo con Adolfo y todos los demás. Y un sábado nos invitó a ir a Barracas. Fuimos toda la Kutzá, no sé si todos, pero yo fui y Miriam también estaba. Y fue un poco un shock tarbutí a Mifgash. Porque nosotros éramos como, qué sé yo, מצב סוציו-אקונומי הרבה יותר גבוה מהחבר'ה של ברקת, no de todos, pero de lo que vimos, de lo que encontramos, pero מבחינה, desde el punto de vista de comunicación, enseguida entramos y Raúl hizo mucho para que nos sintamos bien y qué sé yo, y empezó a hablar de la TNUA. No me fue difícil entrar en el tema de ser madrija y todo, porque ya habíamos hecho grupos de chicos más chicos en... No te veo, Gadi. Gadi. Se fue. כן, ידי. בסדר גמור, כן, בסדר גמור. עכשיו, בלי שום בעיה. אני עושה אותו כל יום, אני גם אימא. כמה חבר'ה בברקה קצת, באו גם הנכדים של איציק. חכה רגע, אמא רוצה להגיד לך משהו. הלו, אני נתתי לו נורופן, כי היה לו 39 חום. עכשיו באחת. כן, הוא סיפר לי, הוא אמר לי ב5, בגלל זה לא שאלתי אותך. אז הבנתי שזה בסדר לתת. כן? Hola.
Volvimos. Sí, a ver, Ok. רגע. Kennedy, ¿ve? Hasta צריך משהו? Se cortó por Yom Kippur. Se cortó por Yom Kippur y porque están los Nejadim, que tengo que dar información de cada uno. Ajá. Bueno, Eh, estaba contando de que estabas en Shalom y que los invitaron a Barracas. Nos invitaron a Barraca, fuimos una vez en una peulá de Yom Shabbat, y fue un encuentro lindo, encontramos gente linda, distinta, había algo distinto entre ellos y nosotros. Primero porque éramos bastante narei salón, de ir al cine, al teatro, a bailar y eso, y ellos eran juventud de Tnuat Noah. Exactamente esa es la pregunta. ¿Cómo era llegar desde el Moadón Shalom, que estaba todo muy arreglado y muy arreglado, a Azara, que era el... Eso te digo, ese fue el primer encuentro, fue como un poco un shock del lugar de donde veníamos a donde llegamos. Pero yo lo digo en forma personal, a mí no me... Nosotros vivíamos en una forma muy sencilla en mi casa y también era sencillo no me pareció una cosa completamente distinta, sino que el lugar era completamente distinto. Pero con la gente fue muy rápido, nos hicimos amigos y todo fue bien. Yo seguí siendo madrija en Shalom, ¿no? Y la kbutza era Shahar y Garinim, no éramos una kbutza. Durante mucho tiempo, hasta que decidimos hacer aliyá, fueron 2 kbutzot. Sí. Para mí, yo digo que para mí la Tnuá fue como un trampolín para poder llegar a hacer lo que yo ya había decidido desde hacía mucho antes. Porque el hecho de que la Tnuá era una Tnuá que hablaba de Tzionut y Aliyá, yo estaba en eso desde los 10 años, porque mi abuela nos había metido en el asunto y era muy... Tanto es así que yo dejé de estudiar el Kitatet Likrat Yud, porque yo sabía que un año más y me iba a Israel. Eso fue muy fuerte porque en mi casa fue todo un lío, pero yo decía, ¿para qué seguir acá? Voy a estudiar allá. Porque no pensé que iba a ser aliyá con un garín aliyá, sino que iba a irme con mi papá, mi mamá y mis hermanos. La Tnuá me dio un marco más amplio de tzionut y de ideas y de compenetrarme más en lo que era Israel, de conocer lo que era el kibutz, porque eso no lo había escuchado nunca antes. Y también un poco me dio un marco más... no sé, que dio más normalidad a mi vida como trabajadora y no como estudiante. Porque yo enseguida empecé a trabajar en una escuela, en la escuela de Shalom. Era Sganita Ganenet. Y de ahí empezó toda también mi trayectoria en lo que es Hinuch Meyuhad, porque a mí me daban a atender a los chicos que tenían problemas en el GAN. Y yo tenía 16 años y era la celadora del colectivo que hacía todo el itinerario con el colectivo, y después estaba en el GAN y después volví a llevar a los chicos a su casa, y a Jaretz Oraim era la Tnuá. Y estábamos acá y allá, tanto en Shalom. Ya Shalom era más, bueno, Yula. נשמע יולי. Estaba pajes de Ganiré que de la Xota le tengo. Dvora, vos, ¿quiénes eran los Hanijim tuyos en Shalom? No, en Shalom yo tenía una kbutza. Primero, la primera kbutza antes de entrar a Tnuá era una kbutza de solamente nenas
que tendrían 10, 11 años, en las que estaban una parte de las que fueron después de la Pidim o después de la Pidim, la Sadanim. Sadanim, sí. Sadanim. Eran las Banot de la Kutza. Y después tomé, cuando ya estaba en la Tnuá y Mordejai había terminado de ser Madrid de Sadanim, pasé de ser yo Madrija de Sadanim. Creo que estaba sola, no estoy segura, pero no me acuerdo de alguien que haya hecho junto conmigo eso. ¿Qué año hablas? Y Shishim Hamesh. Parece que en Sadanim estaba Osvaldo Saidón. No, No. no. En Sadanim eran chicos de Shalom que yo tenía, no estaban juntos con otros chicos, y a lo mejor era Shishim Be'arba, puede ser que era Shishim Be'arba. Y después, ya más que ser manejada directa de una cosa, yo tomé la parte de estar con los Shlichim y hacer traducciones de textos de hebreo al castellano. Como por la mayoría de ellos no sabía bien castellano, entonces ellos lo traducían en una zafá media y yo le daba la forma más de un castellano mejor. Y escribía Tochniot para los madrijim. Top, Tito, ספר לנו. ¿Vos ya estabas con tal, ya estaban juntos ustedes? ¿Con Tito? Sí. En el 65. Nos encontramos en el 65 en un seminario de invierno de la TNUA, que Tito era marché. Y... No, pero en el 65 Tito vino al Majón también. Después de eso vino al Majón. En el 64. Eso fue... Eso fue después. Claro, cuando mi papá y mi mamá vinieron a Israel, sí. Eso fue después del Mahané de Miramar. Después del Mahané de Miramar. Después, Tito no estuvo en el Mahané de Miramar. El Mahané de Miramar fue el primer Mahané de Tejezakna. Sí. ¿Y vos estuviste ahí en el Mahané de Miramar? Sí, estuve en el Mahané de Miramar. Ok, perfecto. טוב, אז תספר לנו על ההשתלשלות העניינים, contanos de cómo las cosas empiezan a funcionar en ti, en vos, en usted. La historia de la familia la conoces por tu señora. Pero los oyentes no la conocen. Puedo agregar que mi familia era una familia típica sefaradí, muy típica, que tenía muy cerrada en sí misma. Festejábamos las fiestas, Rosh Hashanah, Pesach, ahí hacíamos nieve, Yom Kippur, íbamos al templo de vez en cuando. Como papá tenía una tienda que estaba cerca del templo y a veces faltaban gente para hacer minyan, venía un señor los viernes a la noche y pasaba por negocio y pedirnos que fuéramos para llegar a hacer minyan. Y yo esperaba, como desde que era chico, el bar mitzvah para poder ser parte del minyan. Y cuando la primera vez me vine a buscar y fui, fue una gran alegría para mí. Pero no había en la familia nuestra una conciencia de Israel, o el tema Israel era tema, no. Eran fiestas y una vida normal de una familia típica de Faradí, muy cerrada en sí. Salíamos los fines de semana, íbamos a Palermo o íbamos a la Costanera a comer unos sanguchitos, pero no participábamos de ningún centro sefaradí o israelí o judío para nada. Yo llegué cuando en la Argentina hubo una serie de actos antisemitas
¿no? No sé si se acuerdan del caso Soroka. Sirota. Sirota. La Una ciela chica Sirota. que le hicieron acá la cruz bástica, me parece, o en acá, en la frente o en la, no me acuerdo dónde fue. Y ahí se me despertó, ni sé por qué. Y comencé a encontrarme con gente judía y a conversar o a bailar. En un centro, una vez fui a David o varias veces, y una vez llegué, ni sé cómo, a un centro que era un centro religioso, era una escuela en Barracas, en la calle, yo sí me acuerdo, en la calle Villafaña, pero no estoy seguro. Ortorá se llama. No. Ortorá. Ortorá donde estaba el templo. No fue ahí. Me tengo que acordar, era el Jajam o el Rabino Zuli, el padre y el hijo. Y ahí empezamos, yo no creo que fue por los rabinos, sino por alguien, a aprender un poco de defensa personal porque había ataques antisemitas. Y ahí fue que íbamos con Daniel, que era amigo mío del colegio secundario, y empezamos a ir juntos ahí. Y en una oportunidad vinieron dos o tres muchachos de lo que no sé si ya era Tejesagna, no sé, hablar con nosotros, porque escucharon, nosotros no vivíamos en Barracas. Yo vivía entre San Telmo y Montserrat, y Daniel vivía más al centro, pero íbamos ahí porque el colegio nuestro secundario estaba por ahí. Y después del colegio secundario nos quedábamos ahí a aprender algunas cosas. Que era un instituto educativo, un colegio, que sigue estando, y la vez pasada lo fui a visitar. Y ahí vinieron unos muchachos yo pienso que era Roberto y José Alfie, pero no estoy seguro, que escucharon que habíamos llegado ahí nosotros, y nos vinieron a invitar a que fuéramos al movimiento juvenil que ellos prepararon. Me acuerdo que decía que, entre otras cosas, el movimiento no se fumaba, ni tenían bigotes. Yo no me acuerdo por qué, porque algo como si fuera más natural. No entiendo el motivo, pero no importa. Me quedó todavía ya hace más de, no sé, 60 años. Estamos hablando del año 63, más o menos. 62, 63, sí, más o menos, sí. O la 63, 64, no me acuerdo. Yo tenía, ¿cuánto tenía? De 46 a 64, 17, menos, 16. Y ahí fue que llegué y me entusiasmé del grupo, de las relaciones que había ahí. Y otra cosa que no tengo la menor idea cómo fue, que mi primera participación como orador fue en ese seminario que el Bora, nos conocimos con el Bora, pero no seguimos siendo Javelin después, pero sobre la vida de Karl Marx, la juventud de Karl Marx, la juventud, porque es muy diferente lo que él pensaba cuando era joven de lo que pensó cuando era mayor. ¿Cómo llegué yo al tema ese? No sé. Por papá. Seguro, sí. No tengo la menor idea cómo llegué yo a eso. Pero sé que lo di. Y ahí nos seguimos metiendo en el grupo. Al poco tiempo yo le invité a Pedro, que también estaba conmigo en el colegio, con Daniel y Pedro. Y había otro muchacho más que era de Barracas. Pedro no era de Barracas, Pedro era de Monte Grande. De Monte Grande. Lejos de la capital. Y tratemos de conseguir otro muchacho más e invitarlo, que vivía en Barracas, pero él no quería, no vino, nunca vino. Y con Pedro y Daniel íbamos al colegio secundario, y cuando terminábamos íbamos a la TNUA. Y poco a poco nos fuimos metiendo cada vez más. En el 64, nosotros hacíamos reuniones en la casa del Bora, arriba, porque no teníamos un lugar de encuentro junto a los grupos.
Había un grupo que nos encontrábamos nosotros en Barracas y otro grupo que se encontraba en el Club Shalom. Y cuando decidimos juntarnos, hicimos arriba, en una piecita que tenía los padres de Débora, como una secretaría para imprimir material y lugares de reuniones. Y ahí fue donde nuestro grupo, que era Garinim, la Kutza mía, y Shahar, la Kutza de Débora, nos reuníamos a hacer Peulot Meshukafot. Y ahí una vez Débora preparó una reunión, una Peulá, que los Javerim no vinieron, por cada uno por razones diferentes. Cada uno porque no pudo, porque esto, por el otro, y Débora se sintió mal, bajó abajo y se fue a llorar a la cama de ella. Entonces yo tuve que bajar a ayudarla, a sacarla del mal momento. Y ahí sí, ese es el Sipur. Ahí empezó y lo tuvimos bastante oculto, bastante tiempo, hasta que después... También Sapta Luisa. Yo sé el cuento de que Sapta Luisa te puso a vos el ojo. Sapta Rosé, la madre de mi mamá. Ah, yo sabía del Sapta Luisa que dijo algo así. Fue mi abuela. Ajá, Evante. Pero ese es el real momento de la fusión entre Tejezagna y entre Barracas y Shalom. Puede ser. En realidad, mi mamá fue la fundadora de esa fusión, porque como no teníamos lugar donde estar, nosotros pensamos, fácilmente se puede en mi casa, tenemos 2 piezas arriba que no se usan para nada, y imagínate que no era, sabían que había material que no era, justo si él preparó la juventud de Karl Marx, todas esas cosas estaban ahí arriba. Y mi papá dijo, hay que tener cuidado con lo que se trae a la casa. Y mi mamá dijo, prefiero que esté acá y no que estén en cualquier lado. Acá yo los veo, yo sé quién viene, quién se va y a qué hora. Y por eso ella permitió que estemos ahí. Pero ese lugar no era solamente un lugar de encuentro de la Kvutza. Era un lugar donde se imprimió parte del Nueva Zion, que estaba Ayala. El Itón, que ella, Ayala venía a mi casa para hacer, y había un montón de material que no era justamente lo que mi papá se podía sentir identificado. Pero él no subía. Él no subía. Ayala dijo. Ayala, mi hermana, sí. ¿Ella venía por qué? Este Itón, mirá. Sí. Este Itón, Ayala escribía, pero no participaba real. Ella no era parte todos de los números. ella era parte Este es el número 2, el número 1 fue un poco más chiquito, que también lo tengo, hasta el número... ¿Y está escrito ahí Ayala? No, está hasta el número 10 o 11. ¿No? Y todo... Pero porque... Mitami y Katbam. Porque Ayala estaba en la... Centro Universitario Sionista. En la Jativá. Anilevich. Y ellos nos ayudaban en la parte de imprimir y de hacer, de salir el hito. Entonces ella vino a mi casa muchas veces. Aparte hubo 2 o 3 chicas, esto lo dirigía Mastri, ¿cómo se llamaba? Para que está anotado el nombre de ella. Elena Mastri. La hermana, sí. No es hermana. No. Prima. Y Ayala era amiga de Elena Mastri. Ayala era amiga, se conocían en la universidad, aunque Elena era mayor que Ayala. Y participaban, y en la casa de Débora era para hacer reuniones de nuestro grupo y también para imprimir. Teníamos una máquina para escribir los programas y después una impresora. Interesante que están diciendo es que también antes del gobierno militar de Onganía en el 66, en la época de los años 64, 65, que estaba Ilía, que era gobierno democrático. Claro. ¿No? Y también así se cuidaban de tener material. No, porque había 2 tipos de...
Hay un tipo de material que es un material común de cualquier joven yehudí, y hay otro tipo de material que era más, si estamos hablando un poco de socialismo y comunismo y todo eso, ya eran otras esferas, que no era algo que, para mi papá la palabra comunismo era como una mala palabra. No, hay dos cosas que nosotros siempre quisimos ser y fuimos movimiento juvenil educativo. Movimiento juvenil educativo. En la palabra educativo entraba todo. ¿Qué entraba? Entraba todo. Y había cosas que nuestros padres más o menos aceptaban, más o menos, digamos, ¿no? Israel, Aliá, papá y mamá al principio no lo veían, que digamos, muy bien. No kibbutz, socialismo, esa era otra escala ya, otra escala. Mis suegros, que era una familia más relacionada con Israel, más cercana, en especial por la abuela del Bora, que era la más sionista de todas, la parte esa de Israel, fuera de poner las alcancías, el dinero y Rosh Hashanah y Kippur, estaba más cerca que papá y mamá. Pero la parte socialista, no, para nada. Aparte, mi papá era país en la Keilah Yehudit. Mi papá era el presidente del Club Casa, y él, antes del Club Casa, había formado, cada verano alquilaban una quinta en algún lugar de las afueras de Buenos Aires para reunir a la juventud y que no se vayan a otros lugares, porque la juventud iba a Gimnasia Esgrima y al Club River Plate o Boca Juniors o lo que sea, y eso creaba un miedo de que se dispersen y de que no queden dentro de la comunidad. Entonces, mi papá, junto con otra gente, mi papá era muy activo, hacían esos encuentros, y sobre todo en los veranos, para que la juventud judía esté en un núcleo judío. Por eso la Tnuá o el movimiento, cuando se formó, no era algo extraño para mi papá, que estén donde sea, pero que estén con todos chicos judíos. Después, cuando se hizo más de hablar un poco de política y un poco de ideología y de eso se fue haciendo mucho más. Tanto es así que en un momento dado decidimos de que mi casa no podía ser el centro de todas esas actividades, y se buscó un lugar donde estemos solamente nosotros, que fue lo que se hizo en el Congreso. No, fue más tarde. Eso fue. Más tarde, pero en ese momento sacamos todo de mi casa y lo cronológicamente fue la casa de los papás de Bora, el primer centro de los dos grupos. Y la primera vez que tenía un lugar, porque cuando hacíamos por otro en el Parque Retiro, no sé, o íbamos al cine. Pero también porque las relaciones con el Club Shalom, por ejemplo, no eran buenas. Eran cuando ellos empezaron a sentir sionismo, Israel y todo eso. Sí. Después, en el fin del 63, 64, a mediados del 64, yo no sé quién me propuso viajar a Israel, al Major de Madrid. No sé. No me acuerdo para nada. Y ahí fue que vine con Caleb. Y después vinieron, había dos muchachos y una chica del movimiento sefaradí sionista también. Y ahí creamos juntos la Kutzá Independiente, la llamamos. Que no teníamos, no éramos con las grandes nubes. Y después la agrandamos porque se agregó un muchacho de Uruguay, un muchacho de Maccabi, de la Argentina, una chica de Brasil, me parece. Al final llegamos a ser 7 o 8 en la Kutzá Independiente nuestra, que fue la primera vez que se hizo algo en común con movimiento, porque había un grupo de movimiento sefaradí sionista juvenil, había un movimiento sefaradí sionista, una institución de mayores, de gente, dirigentes mayores,
que estaban en los clubes, en los templos, en las comunidades, así. Y se formó en Flores, paralelamente a Tejezagna, paralelamente. No teníamos nada que ver. Un grupo de jóvenes también con iniciativas sefaradíes y crearon la juventud del movimiento sefaradí sionista. Y el HIF, se llamaba HIF, Sí. la Juventud Israelita de Flores. Claro, y todo eran Flores. Y fue la primera vez que con ellos nosotros hicimos de Barracas, tanto Caleb como yo éramos de Barracas, y ellos de Flores, y nos juntamos y hicimos ese grupo, esa cuchá independiente en el Majón de Madrid en el año 65. Tanto era las diferencias que había, que en el Majón estuvimos juntos, ¿sí? Como cuchá, y venían Madrijim de Gazit a las peulot que hacíamos, pero cuando fuimos al kibutz, nosotros, Caleb y yo, nos agregamos a la cuchá de la Shomer HaTzair, estuvimos en el kibutz Eilón, y ellos no vinieron, un tiempo no vinieron, como 2 meses no vinieron. Después se dieron cuenta de que estaban perdiendo tiempo ya, entonces sí, se agregaron, y después estuvimos en Givat Haviva, todos juntos, y ahí fue que cuando volvimos, quisimos aumentar o mejorar las relaciones, tratando de juntarlas. Pero había muchos paradigmas entre los dos. ¿Qué diferencias había entre Tejezagna y el movimiento juvenil sefaradí? Ellos nos veían a nosotros como una nueva dogmática, con Mifkalim, con Hulzahulá, ¿no? Con una organización nuatí per excelencia, y tenían bastante razón en cuanto a eso. Nosotros nos gustaban esos simbólicos. Ellos no recibían los símbolos. La bandera, el mifkad, las canciones, esas cosas no eran las sismaot. Ustedes tenían shaliach de Shomer HaTzair, ellos no. Ellos no, también. Ellos no querían saber nada. Nosotros no teníamos shaliach de Shomer HaTzair. El shaliach venía había shaliach, había shlichim, para la comunidad sefaradí, los mayores, ¿no? El primero fue Yosef Meyuhat, que hizo el gran cambio en la colectividad. Después vino Bato Reubeni, del kibbutz Sharamakim, y después vino Baruchov, del kibbutz Mesilot, todos de la Shomer HaTzair. ¿Por qué? Porque la Bada, Mahleket HaIrgun, dentro de la Sochnut, por política interna de Israel, tenían las manos de la Shomer HaTzair, y la Mahleket HaNoar la tenía Mapai, el Ihud. Entonces vinieron los shlichim de la Shomer HaTzair a la Keilah. Y a lo mejor ellos informaron, yo no sé, a la Shomer HaTzair o al Kibbutz Arzi, hay que tratar de acercar shlichim a este grupo que tiene posibilidades de que vengan Olim. Puede ser, yo no sé. La cuestión fue de que se acercaron a nosotros, yo no sé por qué. Pero fue Pesach Usevich fue el shaliach. El primero del Kibbutz Nir Ishak. Después se cambió el nombre Pesach Hadin, Lo Usevich. ¿Y cómo llegó a nosotros? Yo no sé, pero llegó. Pero antes de él estuvo Bato Reuben, él empezó en la Keilah de los mayores. Él fue el sheliach que estuvo con nosotros en el Mahané de Miramar. Él estuvo con nosotros en el Mahané de Miramar. Yo pienso que Pesach Usevich viajó a la Argentina como sheliach para la Shomer HaTzair. Y ahí lo llevaron, lo mandaron, me parece. Ok. Después de Pesach Usevich vino Jaime Eitan del kibbutz Merhavia, y después vino Jaime Tabachnik mi Shomrat. Y después llegaron otros que dijeron. Después de Herbert lo cambió. Herbert tuvimos muy poquito con él. Nosotros estuvimos con Herbert a lo mejor meses, a lo mejor muy pocos meses.
Nada con él. Bueno, por eso, ¿no? Nosotros tuvimos ¿Qué otras diferencias había entre Tejezakna y el movimiento? Aparte de la simbología y del... Nosotros decidimos, decidimos que teníamos que ser una TNUA juvenil, educativa, sefaradí, sionista, jaluchiana. Y ellos se quedaban en la mitad, me parece, por ahí. Juventud, sefaradí, sionista, educativa, sionista. Yo no sé si tenían en aquel entonces, no, a lo mejor tenés que hablar con ellos más que con nosotros. ¿Por qué? Pero muchas veces nosotros encontrábamos, cuando yo estaba en el Majón con ellos, no había muchas diferencias. Estábamos juntos y hablábamos muy claro y muy parecido también, muy parecido. Inclusive, no sé si te llegó este nombre, la Javerá que estuvo con nosotros en el Majón era la Javerá de Shimon Farja. Shimon Farja era el creador de HIF, el que fundó HIF. Después se separaron, pero no tiene nada que ver. Pero, o sea, lo parecido, muy parecido era que los dos grupos nacieron dentro de los centros sefaradíes, dentro de la comunidad sefaradí. No nacieron en Akoach o en Maccabi. Yo pienso que éramos el 100% de los participantes, éramos de familias sefaradíes. Y si no el 100%. Fuera de Pedro. Fuera de Pedro. Pedro no. Pedro no, tienes razón. Pero la gran mayoría, por eso a lo mejor 99%, no solamente de la colectividad sefaradí, que muchos de nosotros, papá y mamá no tanto, nosotros éramos hijos de familias muy conocidas en la comunidad, que participaban de la comunidad, que eran integrantes de Ortorá, del Beit Knesset, aportaban dinero para Beit Akbarot. O sea, eran familias conocidas dentro de la colectividad, tanto en Shalom, la familia Hadef, seguro la familia Srug, o sea, eran familias, la familia Tarika, con mucho nombre. Y los dos grupos, tanto ellos como nosotros, llegamos a la conclusión de que era necesario en la comunidad sefaradí crear un movimiento que levante la comunidad que se estaba quedando atrasada totalmente. Se vivía con los símbolos del Beit Akbarot y del templo, nada más. A lo mejor había algún rabino un poco que adelantaba más y habría una escuela, ¿sí? Pero todo era religioso, sionista de amor, nada más, de aportar dinero en la campaña unida, en el Keren Kayeme, ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas importantes que hizo Meyujas fue que trajo a Israel un grupo de dirigentes sefaradíes, la primera vez. Hay que ver que todo es la primera vez. Un grupo de dirigentes sefaradíes a que vengan a Israel a ver, a conocer, a pasear. ¿Qué es Israel? Que no hay solamente camellos, hay también casas y se vive Israel no tenía 20 años. Pero para esa comunidad hay que entenderlo totalmente cerrada. Por eso surgió la necesidad, es muy interesante, porque surgió de adentro, no vino gente de afuera y la creó. Salió de adentro, salió de la gente que vivíamos eso, ¿no? Y cuando volvimos... ¿Cómo vieron la cuestión de que poco tiempo después de que ustedes hagan Aliyá, y vamos a hablar todavía de eso, Tejezakna y el movimiento juvenil sefardí sionista se unen junto con la Kutzá de San Isidro y deciden formar una Tnuat Noar del modelo, digamos, europeo, ¿no? En que hay un Ken o un Bait y fuera de las comunidades. Hace unos días, me acuerdo que Dvora, nosotros hablamos así informalmente y me gustó el nituaj, el análisis que hiciste de cómo se llegó a eso,
¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo Porque entendés? yo pienso que todas las cosas son circunstanciales. No había una mano que dirigía eso desde arriba. Nosotros estábamos trabajando durante todos los años que estuvimos en la TNUA dentro de los centros sefaradí, para cuidar la idiosincrasia de la TNUA, no por un tema que puede sonar como racista, sino porque ahí no se conocía lo que era TNUA. Una necesidad. Era una necesidad de atraer a los chicos que venían solamente a jugar al básquet o al fútbol al centro, para darles un poco de token yehudí o sionista o lo que sea. Y eso fue nuestro trabajo, trabajar dentro de los centros. Tito hizo colación de que en todas las reuniones que tuvimos, asambleas y todo, se hablaba de no dejar los centros, a pesar de que cuando empezaron a ver que nosotros hablábamos de tzionut, de realización, de kibutz, de Israel como meta, empezó para la gente que formaba las comisiones directivas de los centros, era como una sábana roja. No se podía hablar. Sionista está bien para poner plata en el Keren HaKayemet, pero no para irse a Israel. Y la comunidad sefaradí era muy, no tenía ningún tipo de, incluso si uno analiza las aliot que hubo desde el 48 hasta nosotros, contados eran los sefaradim que estaban dentro de los garinim de todas las nuot. Y esa era nuestra meta, que la comunidad, no importaba que después sean Ashomer Atzair o Dror o Abonim, pero para empezar tenía que ser una nuá sefaradí. Y eso lo pudimos conservar hasta el 66 y principios del 67, cuando estábamos todos trabajando dentro de los centros, incluso de los centros donde nos habían echado. Yo ya trabajaba en Malavia con Sadrina y hacíamos todo lo posible para estar con ellos. En el último majané que estuve en Argentina, que fue en La Serranita, creo, estaba Sadrina como Madrid junto conmigo en el majané. Pero estuvimos así hasta el principio del 67. Allí fue que los Javerim del primer garín nuestro salieron para Israel. Nosotros nos quedamos para trabajar un año más, pero Tito estaba en el ejército, así que trabajaba cuando se desocupaba de su servicio militar. Roberto estaba en el ejército, estaba en la policía, creo, y tenía un problema de un juicio para poder casarse con Judith, porque la mamá de él no estaba dispuesta a firmarle, era menor de edad, y no le daba permiso a casarse con él. Sabía que después de eso venía la Aliyá. Y había un montón de cosas, y éramos poquitos, habíamos quedado 8, de los cuales uno era una pareja que se había acoplado a nuestro garín porque no hizo aliyá con su garín, que era de Ashomer Atzair. Y ellos iban a Beit Kama. Entonces se acoplaron a nosotros. Ellos no fueron con su garín porque la madre de ella había dicho que si ella viene a Israel se tira del 5º piso. Entonces ella no vino. Después tampoco vino con nosotros. Por el mismo motivo, creo. Así que éramos poquitos y trabajábamos lo que podíamos. Y en ese momento, justo en ese momento, llegó a la Argentina Herbert, porque no había otro Shelia. Él llegó a la Argentina, nosotros no tuvimos relación con él, él estuvo más relacionado con gente de
de Kiev. Y Herbert, que ya había sido Sheliach en otra oportunidad, ¿qué conocía? Tnua a Shomer HaTzair, y él quería que la Tnua sea, y no podía ser una Tnua sin una casa. No, en Shalom no lo dejaban entrar a Batuach, a Herbert no tenía ningún tipo de entrada. En ningún otro centro él tenía lo que hablar con la gente porque no tenía ni siquiera el menor sentido de lo que era la comunidad sefaradí, no sabía sobre la comunidad nada. Y nosotros no estábamos ahí para decirle esto sí y esto no. Nosotros seguíamos con nuestra actividad y él llegó con su familia a la Argentina y vio una tnua con mucho caniquín, muy desarrollada, pero sin lugar donde hacer sus cosas. ¿Qué es lo que él iba a hacer? Si en ningún lugar lo dejaban entrar, su decisión fue hacer de la tnua una tnua como con la tnua. Y así fue que el punto culmine de todo esto, porque eso podía haber cambiado. Pero cuando empezó la guerra de los 6 días, nosotros decidimos de que no se puede esperar más y tenemos que venir a Israel. Entonces dejamos de ocuparnos de la Tnuá y en un mes arreglamos nuestra aliyá. En Shishim Besheva empezó la guerra de los 6 días y nosotros el 25 de julio salimos de Argentina. Fuimos el primer garín que lo mandaron en avión, porque siempre hacían la travesía con los tibulim y todo, como todos los garinim, 2 meses hasta llegar a Israel. Y nosotros en 5 días estuvimos en el kibbutz. Yo pienso de que eso, la guerra, la situación de la colectividad, la situación de los jóvenes que veían la euforia de Israel y todo lo demás, hizo de que la Tnuá, en vez de seguir su camino y de arriesgar a arraigarse a lo que era el fin fundamental, se abrieron, dijeron, si ahí no nos dejan entrar, vamos a otro lado. Nosotros cuando nos cerraban la puerta nos metíamos por la ventana. Incluso los rabanim, el rabino Ángel que nos casó a nosotros, nos echó de todos los lugares que nos podía echar. Porque después él habló muy lindo de la Tzionut, pero a nosotros no nos quería para nada. En Camargo no nos dejó entrar. Entramos igual, porque hacíamos las peulotas fuera del templo y afuera de la comunidad, pero él no nos dejó entrar. Y cuando nos casó a nosotros, él dijo todo un gran discurso de que la familia Srugo y de la Liá y de todo eso, pero yo sabía de que él se había opuesto completamente a todas nuestras ideas y de lo que nosotros queríamos hacer. Así que entre las cerradas de puertas de las entidades y Herbert, que no entendía nada de la colectividad sefaradí, pero sabía mucho de cómo se hace una tnua, se terminó Tejezakna. Okay, Aquí una paréntesis de este tema que es muy interesante y porque yo quiero ayudarme con ustedes a mi principio. Tito me trajo a Tejezakna. Yo tenía 9 años. No me acuerdo a qué lugar. No me acuerdo, yo pienso que era en Barracas, pero no me acuerdo. Me parece que Sara fue tu madrina. Sara puede ser. Heinit puede ser también. También, claro. Heinit, me acuerdo de que me enseñaba a bailar de Kudeyam. Y Denum se cortó. No, está bien. En un momento, lo que yo me acuerdo es que se cerraba Barracas y llegué, ya no me acuerdo si a Camargo o a Malavia. ¿A cuál de los dos? Ahí conocí a los Javerim que fueron mis Javerim hasta que yo hice aliyá de la Kbutza esta, que eran todos 3 años mayor. Ahora todos cumplen 70, cuando yo tengo 67,
Estamos en el año de los 70 de ellos. ¿Era Camargo? ¿Vos te acordás algo, Tito? ¿Qué te acordás? ¿Cómo me llevas? Y te voy a decir algo que tiene relación con nuestra prima Rita. Mirá lo que me acuerdo. Que Tito estaba crobá, caniré, de Rita, a pesar de que también es mucho mayor que yo. Y a Tito parece que ya en esa época, no, eso no se puede leer clip. No. Pasamos a otro tema. Vas a tener que cortar. Ok. Bueno, por ejemplo, Rita se acercó a la TNUA, a nuestra Kutza, porque ella es mayor que yo. Entonces ella se acercó a nuestra Kutza, que era la Kutza que le pertenecía a Enguil. Y no había ninguna posibilidad. Quiso entrar por acá y por allá y por el otro lado. Vino a las Peulot, pero no. Y enseguida entró en la Pidim, que era la Kutza menor que nosotros. Kadima, de Barracas se la llamaba Kadima. Ya sé de Kadima, pero no sé si yo lo que me acuerdo de que como que Tito me quería traer o atraer a la TNUA para que no esté, digamos, en la calle o no esté con gente no yehudí o no más comprometido o algo así. ¿Vos qué te acordás, Tito? No, yo me acuerdo de que tanto de Nomi, de Rita, como de vos, pero los invité a que vengan a Barracas. Ahora, yo pienso que estuviste en Barracas un tiempo, no fue muy corto. Muy poco. Yo pienso que muy poco, un año. Bueno, es un año. Y todo fue... Más de un año. Cuando nosotros hicimos... Más de un año. Yo pienso que a los 11... Fueron 11 o 12 años. Fuiste allá antes que Tito venga al Majón y seguiste yendo después que Tito volvió. Bueno, después, para mí, el cambio que tuviste vos fue el cambio que pasó, que Bora y Gadi lo hablaban. Y yo quiero agregar sobre eso algunas cosas más, porque últimamente, después de que decidimos hacer esto, me tuve tiempo de leer cuadernos míos que tenía sobre Peillot, encuentros, reuniones de comisiones, las Veidot que había en la TNUA, y quiero recalcar eso. No había una reunión importante de la TNUA que no hubo una ponencia sobre el Ishuv Sefaradí, sobre la Keilah, no solamente sobre el movimiento, sobre el Ishuv. Y a veces era dada por nosotros, y a veces venía gente de afuera, porque nosotros teníamos la idea, que me parece que era jajamá, de que había que crear una segunda generación de dirigentes sefaradíes, que con las generaciones nuestras no se podía, con las generaciones de nuestros padres no se podía cambiarlos, con los que tenían 60 años. Entonces había que formar, que fue un poco la idea que trajo Elías Meyujas, de crear una segunda generación. Y ahí estaba Pepe Menachem, Ricardo Galante, y la gente de Shalom, también de Oriente, también en el Club Casa había gente de segunda generación. Y esos eran invitados por nosotros a las Veidot Primiot de la TNUA Noar Hinujet Tejezakna. Yo tengo anotado acá, cuando nos encontramos, te doy fotos, ¿no? La segunda Veidad, en el año 64, Pepe Menashe da un discurso sobre el Ishuv Sefaradí y el desarrollo dentro del Ishuv Sefaradí. Porque nos sentíamos parte nosotros de ese cambio que era imprescindible hacerlo. Desgraciadamente, hubo fracasos, porque esos grupos, la segunda generación, se presentaban como listas a las elecciones de las instituciones. A veces ganaban y a veces perdían. Y cuando perdían nos echaban, porque subían las generaciones anteriores y nos daban una patada inmediatamente. Cuando era tan profundo nuestra concepción
de que teníamos que estar en los templos, teníamos que estar en las organizaciones, teníamos que estar, era parte del ser de la Tnuá nuestra, que cuando los papás del Bora se mudaron a un departamento y no teníamos dónde estar, teníamos que alquilar una casa. Y empezamos a buscar a un departamento donde estar. No un club, sino un lugar para hacer peulot. Y encontramos un departamento en la calle Rivadavia. Y esta semana leí en la reunión que tuvimos para definir la compra, y yo escribí así: cuando cerramos el alquiler del departamento en la calle Rivadavia, lo definimos como lugar de encuentro. No es un ken, subrayado, con letra mía, no es un ken, solo lugar para hacer las reuniones de la Tnuá en general, la Maskirut, y encuentro de los Javerín mayores de las Kutzot, con los cuales hay Javerín, Kutzot Meshutafot, que hay Javerín de varios grupos. No queríamos hacer un ken para nada. Inclusive, ya acercándome a la fecha de Alea nuestra, tengo el protocolo de una de las últimas yeshivot que yo dirigí con la Maskirut Peilá de la Tnuá. Y era un reporte de los merkazim que teníamos. Y teníamos 6 grupos teníamos. En Keilot. Keilot. En algunos ya nos habían echado, como en Shalom. Como en Shalom que nos echaron. Realmente nos echó. La comisión que subió, que le ganó a la que estaba más cercana a nosotros, se terminó. Acá no hay Sionut y no hay socialismo seguro, no hay nada, ¿no? Cuando nosotros hicimos Aliyá, que fue en la víspera o en el Milchemet Sheshet Hayamim, yo di discursos en los templos, no en el Ken. Yo di discursos en el templo de Ciudad de La Paz, en 3 templos, y en Camargo, que no me querían recibir, al final me recibieron, porque estaba casado ya. Me han casado en Camargo, en 3 templos. Ciudad de La Paz, Camargo y uno más que no me recuerdo. Y yo decía todo en aquel entonces, no me cuidaba con las palabras, ya, porque de todas maneras ya hacía Aliyá. Entonces, ¿dónde me van a echar? Pero yo pienso que afuera de todas las circunstanciales que Dvora presentó, en cuanto a cronológicamente, que no había lugar, la guerra, inclusive hay reuniones que teníamos una disyuntiva de si el grupo que venía más joven detrás nuestro tiene que hacer alianza inmediatamente para Israel, para salvar a Israel en la guerra. Y en otra reunión más tarde, como consecuencia de que nos echaron en varios lugares, perdimos 2 elecciones en Malavia y en Alianza y en Shalom, nos habían echado, si teníamos que postergar nuestra alianza para quedar y seguir trabajando en el Yishuv Sefaradí. O sea, era parte de del ser. No teníamos sentido de vivir sin estar dentro de la colectividad sefaradí. Los nombres de los Javerín que nosotros dejamos seguían siendo 99% sefaradí. 99 o más. O más. O sea, no se el abandonar la lucha, porque era una lucha, ahora decía, los echan por la puerta, entramos por la ventana, ¿no? El abandonar esa lucha, para mí fue el principio del fin de la Torah. En cuanto a su sentido de vivir, de ser. Sí. Después siguió como otra Torah, hicieron aliyá y lo que sea, y vinieron muchos Javerín, y fue todo perfecto. Pero quiero retornar a las relaciones de ustedes de Tejezakna con el movimiento juvenil sefaradí sionista. En el momento de la aliyá, ellos hicieron aliyá no en el marco del garín de ustedes. No. Ellos, a pesar, nuevamente,
numéricamente ellos son minoría, de acuerdo a los números que tengo. Ellos dicen, de acuerdo a las entrevistas con David Frastá y con Meir, de que numéricamente ellos también eran tantos como ustedes, Sí. pero en el momento de la Aliyá ellos hacen, no es un garín conjunto, llegan a Gazit, llegan a Gazit sin estar en el garín de ustedes, y después de un tiempo deciden quedarse. ¿Se acuerdan de esa época o de esas relaciones? Claro. Primero que yo no sé los números, pero el grupo de ellos es un grupo amplio, era un grupo grande. Yo creo, con la visión ahora de mayor, de que a lo mejor perdieron mucha gente porque no había la virá grupal, la atmósfera de conjunto. Y la relación, y la verdad fue que prácticamente vinieron tres parejas, cada uno independiente, ¿no? Cada uno separado. Y no hubo Y continuidad. todavía están esperando el resto. Sí, pero eso en cuanto a folclore. No, es algo que se habla siempre, porque había uno, ¿cómo se llama? Osvaldo. Osvaldo. Sí, Osvaldo, Néstor, que se Ah, quedaron. Osvaldo, Néstor, ellos sí. ya vienen, todos los días, ya vienen, ya Es el están chiste, ¿no? saliendo. Que hacemos. No, Pero Con el grupo del primer plugá, vinieron Moshiko Guzali de Shlomo Zambra. Shlomo sí, No. Moshiko no. No. Moshiko no. Shlomo sí. Shlomo vino con nosotros. Con la primera pluga, tiene razón. Pero Moshiko no. Moshiko vino solo. Con ustedes llegó David y Judith. Más tarde, no con Meir. nosotros. No con nosotros, un No poco con más tarde. Unos meses de Más tarde, diferencia. sí. Unos meses de diferencia. Meir No y mucho. Batia, sí. Sí. Con ustedes dos, ¿quién vino? Roberto y Judith y Sara y Daniel. Sara y Daniel. Claro. Que era la pluga que se había quedado para seguir trabajando en la Tnuá. Pero me parece que es de recalcar que lo que nos dio la Emshehiut a nosotros era justamente las cosas que ellos habían descartado completamente, que eran el simbolismo, la Hulzak-Hulá, la Liá la Kibbutz, todo lo que representaba la Halutziut, y ellos lo habían dejado de lado, es lo que conservó a los Hanijim como Kbutzot, y ellos, en el momento que se fueron, los que dirigían todos, Shimon Parja, David Frastai, Buzali y Meir Libatia, eso se quedó sin, no tenían... Yo pienso que las circunstancias llegaron aparentemente, yo no lo puedo decir porque no estaba, a lo mejor también la situación política en Argentina aportó también para la creación o el abandono, más que la creación, yo digo el abandono de la idiosincrasia típica de la Tnuá, el abandonar, el deseo de que era parte de dentro de los clubes, de las instituciones, de los templos, ¿no? Del movimiento sefaradí sionista. Nosotros participábamos en las reuniones de las comisiones del movimiento sefaradí sionista. Estábamos invitados, teníamos un lugar. Y en los últimos años se empezaba a hablar. Nosotros ahí habíamos visto en eso un poco nuestro éxito. Porque yo inclusive tengo acá ponencias de gente, Jacques Curiel y Nishin Le Carré, Pepe Menache, José Menache, arquitecto José Tarica, y si ya se hablaba en el año 67, en mediados del 67, un poco antes de la guerra, ¿no? Una convención del movimiento sefaradí sionista,
dirigida por este grupo que era un grupo de gente de 45, 50 años, que no como los que eran históricamente los dirigentes, que era la segunda generación que nosotros creíamos que teníamos, que era nuestra intención también, que esclarecerlas. Cuando se decidió por cualquier tipo de circunstancias, a lo mejor no había otra posibilidad inclusive, ¿no? De abandonar eso, ¿sí? Prácticamente se pierde el sentido real y se convierte en un movimiento no jaluchiana, sesionista, digamos, ¿no? Pero lo particular nuestro era único, particular nuestro, que nacía de las entrañas de la colectividad de la familia judía. Yo pienso de que, bueno, como todo, tiene sus gilgulim que tienen que ver como con todas las cosas que ustedes dicen y las necesidades que van cambiando y la situación en la Argentina. Seguro. Y así como lo que vos decís, así como Tejezakna pasó a ser Baderech, el que habla con alguien de Baderech te va a decir que tenía la Judiut, Omnam como Tnuá, pero diferente a todas las otras Tnuot, Kolel, la Shomer HaTzair. Pero Bemrutzat Hashanim también Baderech pasó a ser la Shomer HaTzair. Hoy en día no existe, o sea, todo se necesita alguien que esté sobre, no se puede estar desvinculado. Además, bueno, yo aparte, no sé no quiero decir como Israel, como el kibutz, como... Yo no sé si nos hubiésemos quedado o si nos hubiesen seguido gente que tenía la misma fuerza de llevar adelante la colectividad sefaradí, eso hubiese seguido, porque también circunstancialmente pasaron muchas cosas. La colectividad sefaradí era una colectividad masoratí que la unía la Yahadut, el conservar las fiestas, un poco el idioma, el árabe en una parte o el árabe en la otra, y eso era lo que los unía y los llevaba como comunidad que nacieron muchos centros sefaradim en la Argentina, la de Damasco uno, la de Alepo el otro, la de Rodas el otro, pero cada uno tenía y lo que lo conservaban era la parte de la Masore. No había política y no había Tzionut Makshima. Eran dos cosas que estaban fuera. No había Israel prácticamente. Por eso, no había Israel y no había política, ni política yehudí, había solamente la política de la colectividad, pero no la política ni argentina, ni de Israel. En lo que pasó en los años 67, 68, 69 en la Argentina, hizo una revolución también en la colectividad sefaradí juvenil, porque empezaron a aparecer gente que se identificaba ideológicamente con la política mecomí, que antes no existía. Vos decís, Ilía era el presidente. Nosotros sabíamos que mi papá votaba a Ilía, pero fuera de eso no teníamos ninguna conciencia política local. Y con el tiempo se fue adentrando también dentro de la juventud en la parte política argentina, porque fue muy kotvit, entonces se identificaban. Y eso hubiese llegado a la misma conclusión que pasó en Baderech, que se separaron porque estos querían quedarse para adelantar el país. Yo me acuerdo que acá llegó la hermana de Graciela, mi cuñada, que era muy activista en la Argentina,
que la tuvieron que hacer escapar de la Argentina en esos años y qué sé yo. Y cuando vino acá, queríamos entusiasmarla porque tenía toda era socialista y comunista y qué sé yo, la llevé a un paseo en el kibutz, la Batey Eladim, y pensé que la había convencido de que Israel es la respuesta para su futuro. Y cuando nos despedimos al lado del coche, me dijo, esto es una maravilla, es un paraíso, es justo lo que yo quiero hacer en la Argentina. Y volvió. טוב, חברים, יפה. זהו, זה מסתיים, תודה. היה ממש מאוד מאוד מעניין. ונמשיך הרחב- פנים אל פנים. הרחבתם את היריעה. זהו, אני מפסיק את ההקלטה עכשיו.